Un aliento helado. Casi una burla cruel en la tarde sofocante de Madrid. Fue lo primero que golpeó a Elena cuando las puertas automáticas de la farmacia se abrieron con un siseo casi imperceptible. El aire acondicionado del interior contrastaba brutalmente con el horno febril que era el pequeño Mateo, de apenas 1 año y 5 meses, aferrado con desesperación a su pecho. El niño ardía, su cuerpecito envuelto en una manta que parecía insultantemente fina para el bochorno opresivo de aquel verano en la capital española. Elena, con sus 30 años marcados por el cansancio, apenas registró el tintineo sobre la entrada. Llevaba su uniforme de camarera, una camisa blanca, ligeramente amarillenta por el tiempo, con las mangas remangadas, y unos pantalones negros, demasiado ajustados y descoloridos por infinitos lavados. Sus ojos hundidos, enmarcados por ojeras profundas, delataban noches en vela, preocupaciones acumuladas y una fatiga que ningún café cargado podía disipar. Temblaba, pero no era por un cambio de temperatura. Era miedo. Un miedo paralizante a no poder socorrer a su propio hijo. Mateo gimoteó suavemente, demasiado exhausto para llorar, su carita presionada contra el cuello de su madre, su respiración cálida e irregular. Elena cruzó la farmacia tropezando casi con su propia angustia, ignorando las miradas curiosas de 2 clientes que charlaban en el pasillo de las vitaminas. Divisó el mostrador al fondo y se dirigió hacia allí directamente. Detrás, un joven empleado con bata blanca y una placa que rezaba Javier, tecleaba distraídamente en un ordenador. El sonido de las teclas se sentía dolorosamente distante de la cruda realidad que Elena cargaba en brazos. Se detuvo frente a él, sin aliento. «Por favor», dijo, con la voz quebrada. «Tiene fiebre, casi 40. Necesito amoxicilina, la infantil, en suspensión. Por favor, le pagaré a final de semana, se lo juro». Javier levantó la vista, visiblemente incómodo. Sus ojos pasaron rápidamente de la mujer desaliñada, claramente abrumada, al bebé pálido y sudoroso. Respiró hondo, temiendo ya lo que tenía que decir. «Señora, lo siento», comenzó, en un tono tan neutro que rozaba la frialdad. «Sin receta y sin pago, no puedo hacer nada». Elena parpadeó, como si las palabras no tuvieran sentido. «No pido caridad, solo que hoy no tengo el dinero. Cobro el jueves. Le dejo mi DNI, lo que sea, pero está empeorando. Puede verlo, ¿verdad?» Javier miró a su alrededor, nervioso. La farmacia tenía cámaras. Cualquier incumplimiento del protocolo podría costarle el empleo. «Señora, entiendo, pero son las normas. Es un medicamento controlado. No podemos. No tengo a nadie más a quien pedir», estalló Elena, la voz rota. «En el hospital me dijeron que el pediatra no estará hasta la semana que viene. No puedo esperar 5 días más. Lleva con fiebre desde ayer y no le baja y...» Se detuvo. Se dio cuenta de que estaba gritando y todos la miraban. Un hombre mayor cerca de la estantería de jarabes la observaba con lástima. Una mujer más joven en la cola de la caja miraba a su hijo como si fuera una bomba de relojería. Elena sintió que la cara le ardía, no solo de frustración, sino de vergüenza. Retrocedió, su cuerpo tenso como un alambre a punto de romperse. Abrazó a Mateo con fuerza, como intentando protegerlo del mundo, o esconderse dentro de él. «Vale», murmuró, derrotada. «Lo siento, es culpa mía». Se giró para marcharse, las lágrimas finalmente rompiendo su resistencia, sus ojos llenos de una rabia silenciosa. No hacia el empleado, ni siquiera hacia la farmacia.
sino hacia todo un sistema que dejaba a madres como ella solas, exhaustas y sin opciones. Pero antes de que pudiera dar el primer paso hacia la puerta, una voz cortó el aire. Firme, profunda, autoritaria, como una cuchilla silenciosa. ¿Qué está pasando aquí? Elena se congeló. La voz había venido de detrás de ella. Se giró lentamente, colocando instintivamente su cuerpo entre Mateo y el desconocido. Lo primero que vio fueron los zapatos, caros, negros, bien lustrados, luego el abrigo de lana oscura, hecho a medida, y finalmente el rostro, masculino, definido, con ojos grises del color del cielo antes de una tormenta de verano. Alejandro Silva, dueño de la cadena de farmacias, multimillonario, y como descubriría más tarde, un hombre con cicatrices que no se veían. Elena no sabía quién era. Solo sabía que parecía fuera de lugar, como si hubiera salido de una película y entrado en su pesadilla. «Nada», dijo rápidamente, con la mirada baja. «Lo siento, ya me iba. Es culpa mía. Alejandro la estudió un segundo más de lo que nadie en esa sala se habría atrevido. Notó las ojeras, el sudor en la frente del bebé, la forma en que Elena temblaba, no solo por el malestar del niño, sino por miedo e impotencia. «Está ardiendo», dijo él, dando un paso adelante. «Déjeme verle». Elena dudó. ¿Quién era este hombre para interferir? ¿Por qué parecía tan tranquilo, tan seguro de sí mismo? Pero había algo en su voz, ni duro ni condescendiente, solo firme, confiable. Apartó ligeramente la manta. La cara del bebé estaba sonrojada, sus ojos entreabiertos, su piel caliente y húmeda. Alejandro se inclinó y tocó la frente del niño con el dorso de la mano. «Al menos 40», murmuró. «¿Le ha dado algo?» «Paracetamol. Ayer ayudó, pero volvió por la noche. No pude conseguir otro bote. Vomitó todo esta mañana». Alejandro se giró lentamente hacia el empleado, que permanecía en silencio, congelado. «¿Por qué no tiene ella la medicación?», Javier balbuceó. «Señor Silva, ella no tiene receta y no podía pagar». Alejandro respiró profundamente. El aire en la sala pareció cambiar. Elena se dio cuenta entonces de que había más en él que un traje elegante y una mirada penetrante. Su autoridad no venía del dinero. Venía del control absoluto que tenía sobre la situación. «Este es mi negocio. Si alguien aquí está enfermo, es ese protocolo», dijo, con la voz baja y afilada como una navaja. «A partir de ahora, no se aplica en emergencias». Sacó su móvil del bolsillo del abrigo y marcó un número directamente, sin mirarlo. «Que venga el doctor Ramos. Ahora». Elena lo observaba como si estuviera viendo una película, el teléfono aún en su mano, su postura firme. Por un momento, no supo si darle las gracias o huir. No era normal que hombres ricos y poderosos detuvieran su mundo por alguien como ella. Mateo empezó a toser. Un sonido seco, débil. Elena instintivamente comenzó a mecerlo en sus brazos, intentando en vano calmarlo. Alejandro la observó de cerca. Ella notó que su expresión se suavizaba, casi imperceptiblemente, pero lo hizo. «¿Ha venido sola?», preguntó de repente. «Mi turno terminó hace 1 hora. Vine directa en el metro. Mi compañera de piso me ayudó a tomarle la temperatura». Dudó. «No tengo a nadie más». «¿Y su padre?». Elena tragó saliva. La pregunta golpeó como una bofetada. Había tantas formas de responder, pero eligió la más simple. «No está en su vida». Alejandro solo asintió. No más preguntas, pero sus ojos decían otra cosa, una mezcla de ira contenida y empatía silenciosa, como alguien que conocía demasiado bien el peso del abandono.
Elena lo miró más de cerca. Por primera vez, vio algo más allá del hombre imponente. Había tristeza en sus ojos. Tristeza, y quizás una especie de soledad que ella reconoció. En el tenso silencio que siguió, Alejandro se giró hacia un miembro del personal que se había acercado con cautela. «Llévelos a la trastienda. Quiero toallas frías, agua y un lugar para que ese bebé descanse. Ahora». Elena, atónita, miró a Mateo, luego a Alejandro. «No sé por qué está haciendo esto, pero gracias». La trastienda de la farmacia no se parecía en nada a una consulta médica, pero Alejandro Silva hizo que lo pareciera. En menos de 5 minutos, una de las farmacéuticas trajo toallas limpias, una pequeña almohada, compresas frías, un termómetro digital y una botella de agua. Se encendió un calefactor portátil para contrarrestar el frío del aire acondicionado que luchaba contra el calor exterior. La improvisación contenía el cuidado de alguien que, a pesar de tener todos los recursos, entendía el valor del confort en un momento de crisis. Elena se sentó en un sillón desgastado, con Mateo en su regazo, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Su hijo, todavía demasiado caliente, estaba menos inquieto ahora. Quizás sentía que, por primera vez en horas, algo finalmente se estaba haciendo. Elena le pasó una mano por el pelo sudoroso, mirando a su alrededor como en un sueño. Uno de esos de los que instintivamente temes despertar. Alejandro no había dicho mucho desde que ordenó la llegada del pediatra. Simplemente organizó todo con precisión casi militar, sin perder nunca la compostura. Cuando llegó el doctor Ramos, un hombre mayor de pelo cano, voz tranquila y manos eficientes, Alejandro simplemente señaló a Mateo. «Fiebre alta desde ayer. La madre reportó vómitos esta mañana. Está deshidratado. Haga lo que sea necesario», dijo Alejandro. Aún sosteniendo a su hijo con fuerza, Elena frunció el ceño, confundida. «¿Conoce a este doctor?», preguntó. «Era el pediatra de mi ahijada», respondió Alejandro, sin ofrecer más detalles. Luego se giró para salir de la habitación. «Les daré espacio». Elena lo vio cruzar la puerta, el teléfono ya en su oído. Solo después de que se cerró, exhaló. Ni siquiera se había dado cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Todo estaba sucediendo demasiado rápido, demasiado surrealista. El doctor Ramos trabajó con precisión y paciencia. Le tomó la temperatura a Mateo, le examinó la garganta, los pulmones y los oídos. Hizo preguntas clínicas, tomó notas en su teléfono, administró un antibiótico líquido de acción rápida y dejó instrucciones para la madre. El diagnóstico fue claro: una infección viral con posible complicación bacteriana. La intervención había llegado justo a tiempo, pero Elena apenas podía concentrarse. Su mente estaba fija en Alejandro Silva. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué estaba ayudando tanto? ¿Esperaba algo a cambio? No la miraba como los demás, con lástima apenas velada o juicio silencioso. No parecía tener una agenda oculta. ¿O sí? Elena nunca había sido buena confiando en la gente. Cuando el doctor Ramos terminó y se fue con la promesa de llamar al día siguiente, Elena finalmente se levantó con Mateo en brazos. Ahora dormía, exhausto, pero respirando más fácilmente. Salió de la habitación en silencio, buscando a Alejandro. Lo vio a pocos metros, al final del pasillo que conducía al aparcamiento trasero de la farmacia. Estaba de espaldas, hablando por teléfono, tenso. Su tono, antes tranquilo y firme, ahora era duro, casi amargo. Elena no quería entrometerse, pero la puerta estaba ligeramente entreabierta y su nombre surgió.
aunque en un contexto diferente. Dudó, pero sus pies se movieron solos, hasta que oyó claramente: «No, ya dije que no me importa la herencia de mi padre». Alejandro hizo una pausa, respiró hondo como alguien que intenta controlar la ira. «Y dile a mi hermana que no voy a volver, ni ahora, ni nunca, ni...». Elena se congeló. Su corazón se aceleró. ¿Herencia? ¿Hermana? ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué alguien que parecía tenerlo todo rechazaría dinero o cualquier cosa relacionada con su propia familia? Retrocedió antes de que él la notara y volvió al banco cerca de la entrada de la farmacia, donde dejó que Mateo descansara en su regazo, envuelto en su manta. Cuando Alejandro reapareció unos minutos después, su expresión era más tranquila, pero sus ojos aún cargaban un peso que no coincidía con el traje impecable o la postura firme de un empresario de éxito. Ella no pudo contenerse. Cuando él se detuvo frente a ella, levantó la vista, todavía cautelosa. La pregunta salió cruda, sin filtros. ¿Por qué está haciendo esto por mí? Ni siquiera me conoce. Alejandro pareció sorprendido, pero no tardó en responder. Sus ojos se suavizaron un poco. Se arrodilló a su lado para que sus rostros estuvieran al mismo nivel. «Porque puedo». Miró a Mateo por un momento, luego volvió a mirarla. «Y porque ningún bebé debería sufrir por dinero». Elena tragó saliva. Lo dijo con una convicción que no parecía ensayada. Parecía real. Pero no podía confiar tan fácilmente. Sabía cómo funcionaba el mundo, especialmente para mujeres como ella. Sola, cansada, invisible para la mayoría, útil para pocos. «La gente no hace cosas buenas de la nada», susurró. «Siempre hay una razón. ¿Qué quiere?» Alejandro enarcó una ceja. Por un breve segundo vio algo en sus ojos. Dolor, quizás. Un recuerdo que pasó como una sombra. «No quiero nada», dijo, poniéndose de pie. «Quizás solo compensar a alguien a quien ya no puedo ayudar». Elena no entendió, pero sintió el peso en esas palabras, y no preguntó más. El silencio se instaló entre ellos. Pero esta vez no fue incómodo. Fue el silencio de dos mundos que, por milagro o casualidad, habían chocado. Ella seguía recelosa, y él seguía lleno de secretos. A la salida de la farmacia, mientras Elena acomodaba a Mateo en sus brazos y le agradecía por última vez, Alejandro la detuvo con una pregunta inesperada. «Elena, ¿tienes planes para mañana?» Ella lo miró fijamente, sorprendida. «¿Por qué?» Alejandro sonrió, casi con timidez, pero sus ojos seguían serios. «Porque me gustaría demostrarte que esto no fue solo un golpe de suerte». La noche siguiente, el modesto restaurante donde Elena trabajaba estaba envuelto en su habitual y sofocante rutina. El olor a aceite de freír en el aire, platos chocando en el mostrador de acero inoxidable, cubiertos repiqueteando como una orquesta nerviosa. Se movía entre las mesas con una libreta arrugada y una mirada cansada. Le dolían los pies con sus bailarinas baratas, y su delantal ya estaba manchado de café y grasa. Era una noche como cualquier otra, o al menos se suponía que lo era. Elena seguía pensando en Alejandro, el gesto improbable, los ojos que parecían cargar algo que aún no podía nombrar, y la pregunta que había dejado en el aire antes de dejar la farmacia. «¿Tienes planes para mañana?» No había respondido, porque, sinceramente, sus únicos planes eran sobrevivir otro día. Así que cuando la campanilla sobre la puerta sonó y levantó la vista, el shock fue inmediato. Alejandro Silva, con un impecable traje oscuro, abrigo elegante, el pelo ligeramente alborotado por la brisa nocturna. Caminó hacia ella con la misma confianza tranquila de alguien que no solo entraba en un humilde restaurante madrileño,
sino que cruzaba mundos. Elena tragó saliva. No sabía si sentirse aliviada o inquieta. Él sonrió y tomó asiento en la barra, justo frente a ella. «Vine a ver cómo está Mateo», dijo con naturalidad. «¿Está mejor?» Ella asintió, jugueteando con una taza limpia. «Está durmiendo como un ángel. Primera vez en días que no se despierta llorando. Alejandro». Alejandro pareció genuinamente aliviado. Eso sorprendió a Elena. Era raro ver a un hombre adinerado, claramente acostumbrado a una realidad muy diferente, preocuparse por un niño que no era suyo. «¿Quieres un café?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «Solo si lo preparas tú». Ella rió, sorprendida por la respuesta. Mientras preparaba el café, Alejandro observaba, no de una manera que se sintiera invasiva, sino con esa especie de curiosidad silenciosa que se desliza sin ser notada. Cuando colocó la taza frente a él, el rico aroma del café recién hecho llenó el aire. «Haces un buen café», dijo después de un sorbo. «Fuerte, directo, como tú». Elena enarcó una ceja, tratando de ocultar el rubor. «¿Y siempre eres así? ¿Rescatando damiselas en apuros?». Él sonrió, apoyando los codos en la barra. «Solo cuando son lo suficientemente valientes como para enfrentarse al mundo solas, y aún así logran sonreír. Logran». Ella desvió la mirada, sin saber si sonreír o huir. Esto era peligroso. Hombres como él no venían a lugares como este solo por café. Oh sí, antes de que pudiera pensar demasiado, la puerta se abrió de golpe otra vez, cortando el momento. Un hombre alto, bien vestido, con un Rolex brillando bajo la manga de su americana, entró riendo a carcajadas. «¡Alejandro Silva!», exclamó, con los brazos abiertos como si acabara de encontrar a un hermano perdido. «Tío, desapareciste». Elena se giró, sorprendida. Alejandro se levantó y los dos se abrazaron brevemente, pero con evidente familiaridad. «Carlos, ¿cuánto tiempo?», respondió Alejandro, comedido. «La gente todavía habla de ti en el club. Te vi en la portada de Forbes el mes pasado, ¿sabes?». Carlos se giró hacia Elena, como si solo ahora se diera cuenta de su presencia. «Aún no te lo ha contado, ¿verdad?». Elena frunció el ceño. «¿Contarme qué?». Carlos rió y le dio una palmada en la espalda a Alejandro. «Este tipo es heredero de una de las mayores fortunas de España, el imperio farmacéutico Silva. Eso es suyo. Bueno, de su padre. Pero Alejandro aquí es quien debería estar al mando. Si no fuera tan... ¿cómo decirlo? Rebelde». Elena se congeló. Alejandro bajó la mirada, visiblemente incómodo, pero no lo negó. Carlos hizo un comentario sobre una fiesta. Dijo que esperaba ver a Alejandro allí y se fue como había llegado. Ruidoso, sonriente y dejando atrás un silencio denso e incómodo. Elena miró a Alejandro como si lo estuviera viendo por primera vez. Él suspiró, sentándose de nuevo en la barra. «No quería que te enteraras así», dijo en voz baja. «No es algo que me guste airear». «¿Por qué no?», preguntó ella. «Porque la mayoría de la gente cambia cuando lo sabe. Empiezan a esperar algo. A temer algo». Elena se mordió el labio. Se sintió tonta por no haber sospechado. No era solo el dueño de una farmacia. Poseía muchas, y mucho más. Esa información lo cambiaba todo. La forma en que se comportaba. ¿Por qué se sentía tan cómodo gastando dinero, ayudando, decidiendo? Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se resistía a la idea de verlo solo como el tipo rico. Porque, la verdad sea dicha, podría haberse marchado. Podría haberla olvidado después de ese día. Pero no lo había hecho. Elena retrocedió lentamente, cogiendo un paño para limpiar la barra,
intentando serenarse. Alejandro observaba en silencio. Parecía entender que ella necesitaba espacio. Después de unos minutos, una vez que los otros clientes dejaron de prestar atención, Elena se paró frente a él, todavía sosteniendo el paño, y preguntó: «¿Por qué estás realmente aquí, Alejandro?». Él pensó un momento antes de responder, y por primera vez, la sinceridad en su rostro fue casi vulnerable. «¿Por qué? Cuando te vi sosteniendo a tu hijo así, suplicando ayuda, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que me recordó quién era yo antes de todo esto». Elena no respondió, pero algo en ella se ablandó. Cuando Alejandro dejó el restaurante esa noche, Elena se quedó en la puerta viéndolo desaparecer por la calle oscura. El viento le alborotó el pelo mientras murmuraba para sí misma: «¿Qué querrá de mí un hombre tan alejado de mi mundo?». Lo que no sabía, todavía no, era que Alejandro se estaba haciendo la misma pregunta y que tampoco tenía la respuesta. Aquel atardecer en Madrid, el sol descendía lentamente en el horizonte, pintando el cielo con cálidos tonos dorados y anaranjados. En el espacioso ático de uno de los edificios más altos de la ciudad, Alejandro Silva estaba junto a la ventana, observando el bullicio de abajo. Su mirada, generalmente tan calculadora y centrada en los negocios, estaba distante, perdida en pensamientos sobre aquella mujer de ojos cansados y el bebé que llevaba en brazos el día que entró en su farmacia. Sentía algo nuevo, algo que no podía explicar del todo. Una mezcla de compasión y curiosidad que lo acercaba a ese pequeño mundo, tan diferente al suyo. Había pasado años ocultando un profundo dolor, la pérdida de su sobrino, el hijo de su hermana, que había fallecido demasiado pronto, dejando un vacío que aún cargaba. Ese recuerdo había resurgido con fuerza cuando vio por primera vez a Mateo, ese bebé vulnerable y febril que necesitaba a alguien dispuesto a luchar por él. Se levantó, decidiendo que ya no podía quedarse quieto. Cogió el teléfono y con manos firmes llamó a Elena. Quería invitarla a dar un paseo, algo sencillo, lejos del ruido, para poder explicarle qué lo impulsaba, para que pudieran conocerse más allá de aquella situación inesperada. Más tarde, en el restaurante donde trabajaba Elena, apareció. Ella estaba ocupada, sirviendo mesas con la agotadora rutina de quien lucha por cada céntimo, cuando él se acercó con una sonrisa tímida y un brillo diferente en los ojos. «Elena», la llamó suavemente, con vacilación. «Me gustaría invitaros a ti y a Mateo a un picnic en el Retiro, solo nosotros tres». Ella se quedó helada un momento, sorprendida por la espontaneidad de la invitación. La vida no solía darle esas pausas, y mucho menos invitaciones tan amables de alguien tan alejado de su mundo. «¿Un picnic? ¿Ahora?», preguntó, dudando, mirando al bebé que descansaba en el cochecito cercano, con el ceño fruncido por el sueño. «Sí», respondió él con sinceridad. «Será tranquilo. Te lo prometo. Necesito que tú y Mateo salgáis un poco de este caos». Sin más vacilaciones, Elena aceptó. En el Parque del Retiro, la escena era casi cinematográfica. Una manta de cuadros extendida sobre la hierba fresca, la luz dorada del sol filtrándose entre las copas de los árboles, y la risa inocente de Mateo mientras aplaudía, intentando alcanzar las hojas caídas a su alrededor. El suave sonido del viento susurrando entre las hojas creaba una atmósfera de calma e intimidad, un refugio perfecto para aquellos momentos. Sentado a su lado, Alejandro observaba al niño con palpable afecto, su expresión suave revelando un lado de él raramente visto.
Sé que esto debe parecer extraño, comenzó, su voz baja, casi vacilante, mientras miraba a Mateo. Que te ayude así, de la nada, sin conocerte realmente. Pero necesito que sepas que hay una razón. Elena se giró para mirarlo. Cruz. Mi hermana tuvo un hijo, un bebé muy parecido a Mateo, continuó, su voz cargada de emoción. Éramos inseparables. Lo cuidaba casi todos los días. Era como mi propio hijo. Respiró hondo. Su mirada se volvió distante, como si revisitara recuerdos dolorosos. Pero enfermó, dijo, con la voz quebrada, y lo perdimos. No pude hacer nada para salvarlo. Tampoco mi hermana. Fue el peor dolor que he sentido nunca. Elena sintió una oleada de empatía. Por primera vez no vio solo a un hombre rico ofreciendo ayuda, sino a alguien cargando una herida que ella podía entender, aunque de otra manera. Cuando vi a Mateo en esa farmacia, continuó, desviando la mirada entre ella y el bebé, que ahora sonreía a una mariposa que se posaba cerca. No pude ignorarlo. Era como si ese bebé necesitara a alguien dispuesto a hacer las cosas de otra manera, alguien que no se rindiera. La risa ligera de Mateo llenó el espacio entre ellos, rompiendo la tensión y devolviendo la ligereza de la tarde. Elena se conmovió. Sintió que se le encogía el corazón. Era como si un frágil hilo de esperanza comenzara a tenderse entre ellos, conectando dos mundos muy diferentes. Entonces, suavemente, Alejandro tomó la mano de Elena, sus ojos buscando los de ella con una intensidad silenciosa. ¿Me dejarás ayudarte de verdad?, preguntó, su voz baja pero llena de un deseo genuino. Ella sostuvo su mano, el calor de su tacto rompiendo cada defensa que había construido. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse. Solo el viento, la risa de Mateo y aquella promesa tácita llenaban el aire. Elena sabía que esa pregunta no era solo una invitación, sino el comienzo de algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Su respuesta, aunque susurrada, llevaba un peso inmenso. Sí, déjame. Y allí, en aquella tarde dorada bajo el vasto cielo del retiro, una historia que ninguno de los dos esperaba comenzó a desplegarse, llena de promesas, desafíos y, sobre todo, esperanza. Los días siguientes al picnic parecieron transcurrir a un ritmo diferente para Elena. La pesada rutina, los turnos dobles en el restaurante y las facturas acumuladas seguían allí. Pero ahora había algo, o alguien, que surgía como un punto de luz entre la grisura. Alejandro no era intrusivo, ni hacía aspavientos. Simplemente aparecía. A veces dejaba una bolsa de pañales en su puerta. Otras, enviaba discretamente una comida caliente al restaurante cuando ella apenas recordaba comer. Siempre con una nota breve pero reflexiva. Para que recuerdes cuidarte tú también. Elena intentó resistirse a la idea de encariñarse. Ya había visto antes ese tipo de amabilidad convertirse en deuda o expectativa. Pero Alejandro no exigía nada. No esperaba nada a cambio. Y gradualmente, como una planta que comienza a abrirse al sol después de un duro invierno, ella empezó a permitirle entrar en su vida, aunque con pasos cautelosos. Una noche, Madrid parecía suspirar bajo la lluvia. La ciudad, normalmente ruidosa, estaba extrañamente silenciosa, con las luces reflejándose en los charcos que se formaban en las aceras. Elena salió tarde del trabajo, agotada, llevando a Mateo envuelto en una manta gruesa que lo protegía del viento cortante. Para su sorpresa, Alejandro la esperaba fuera. Estaba apoyado en su coche negro, sosteniendo un gran paraguas, y con esa misma sonrisa tranquila
que parecía derribar defensas con facilidad. Imaginé que la lluvia podría molestarte, dijo, abriendo el paraguas y acercándose. ¿Puedo llevaros a casa? Elena dudó un segundo, pero Mateo ya había extendido sus bracitos hacia Alejandro, sonriendo como si lo conociera de años. Ella solo asintió. Mientras caminaban uno al lado del otro por la acera mojada, el sonido de la lluvia se mezclaba con el lejano tintineo de los coches. Alejandro sostenía el paraguas sobre los tres, inclinándolo sutilmente más sobre Elena y Mateo que sobre sí mismo. El gesto no pasó desapercibido. «No tenías que hacer eso, ¿sabes?», dijo Elena casi en un susurro, ajustando la manta sobre su hijo dormido. Alejandro la miró de reojo, serio pero tierno. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Hizo una pausa por un momento, mirándola más profundamente. «Elena, sé que no será fácil», comenzó, su voz baja, casi ahogada por el sonido de la lluvia. «Pero no quiero ser solo el tipo que apareció por casualidad. Quiero estar aquí. Si me dejas». Ella se giró hacia él, deteniéndose frente a la puerta del pequeño edificio donde vivía. Sus ojos estaban marcados por el agotamiento, las noches en vela, las batallas silenciosas que libraba sola. Pero había algo nuevo allí, una chispa de emoción, una vulnerabilidad. «Es solo que», comenzó, bajando la mirada. «No sé cómo confiar así, Alejandro. Me han herido demasiadas veces. La gente prometió estar y desapareció. Dejó agujeros que todavía intento remendar cada día». Alejandro no dijo nada de inmediato. Solo se acercó con calma y pasó suavemente los dedos por el rostro, pacíficamente dormido de Mateo. «Yo no soy ellos», dijo firme pero suavemente. «Y no tengo prisa. Solo quiero que sepas que ya no estás sola». Elena lo miró durante un largo momento, y por primera vez algo dentro de ella quiso creer. Pero esta paz recién encontrada estaba a punto de ser amenazada. 2 días después, recibió una carta. El sobre marrón liso sin remitente impreso le provocó un escalofrío, incluso antes de abrirlo. Sentada al borde de la cama, con Mateo jugando en la alfombra, Elena desdobló el papel lentamente, como si ya supiera que lo que venía lo cambiaría todo. Era del padre biológico de Mateo, Marcos. Decía que quería conocer a su hijo. Decía que estaba listo para asumir su responsabilidad. Y sutil pero claramente, insinuaba que había contratado abogados para iniciar un proceso de custodia. Mencionaba estabilidad financiera, vivienda adecuada, un futuro mejor. Palabras que juntas sonaban como una amenaza velada. Elena sintió que el mundo daba vueltas. Todo lo que había logrado, aunque fuera poco, todo lo que luchaba por proteger, estaba ahora en riesgo. Tomó a Mateo en brazos, con el corazón latiéndole salvajemente. El viejo miedo, el que nunca la abandonaba del todo, ahora tomaba forma. Esa misma noche, casi instintivamente, llamó a Alejandro. Su voz temblorosa al otro lado fue suficiente para que él dijera simplemente: «Voy para allá». Minutos después, estaba en su puerta. Elena lo dejó entrar sin decir palabra. Caminó hacia el salón, aún sosteniendo a Mateo, y le entregó la carta en silencio. Alejandro la leyó entera sin interrumpir, sus ojos entrecerrándose en concentración. «Quiere llevarse a Mateo», dijo Elena finalmente, con la voz temblorosa. «Y tiene dinero, abogados. Yo no tengo nada». Se hundió en el sofá, las lágrimas corriendo libremente ahora. «No tengo nada, Alejandro, nada más que a él». Alejandro permaneció en silencio unos segundos, luego se arrodilló ante ella, sosteniendo su mano con firmeza. «Me tienes a mí», dijo,
su voz profunda y llena de determinación. Y no dejaré que te quiten a Mateo. La lluvia comenzó a caer con más fuerza afuera de nuevo. Pero dentro, a pesar del miedo, Elena sintió algo diferente. La sensación de que quizás, por primera vez, no tendría que luchar sola. Y esa sensación, por pequeña que fuera, lo cambiaba todo. Alejandro no dudó ni un segundo. Tan pronto como Elena, todavía conmocionada, terminó de leer la carta de su ex, él ya estaba al teléfono. No hubo promesas vacías ni discursos heroicos, solo acción. En 24 horas había contratado a uno de los abogados de familia más respetados de Madrid, Luis Vega, un hombre discreto, ético y leal a Alejandro desde los días en que trabajaba para su madre. «Hagamos esto de la manera correcta», dijo Alejandro después de colgar, «pero a nuestra manera. No te va a quitar a Mateo, Elena, no mientras yo respire». Elena, todavía envuelta en dudas y miedos, lo miró como intentando convencerse de que era seguro apoyarse en él. Y lentamente comenzó a creer. Los días siguientes fueron una mezcla de estrategia y rutina. Se reunían casi todas las tardes después del trabajo, en el estrecho salón de su apartamento o en el discreto despacho de Luis, y revisaban cada detalle. Custodia, pruebas de abandono, constancias del cuidado que Elena le daba a su hijo, nóminas, horarios. Era agotador, era técnico, era necesario, pero había más. Entre una carpeta de documentos y otra, entre una pregunta seria y una pausa para calentar el biberón, Elena y Alejandro descubrieron algo silencioso y poderoso: complicidad. Alejandro, que antes parecía solo un benefactor bien intencionado, ahora reía con las muecas de Mateo mientras cambiaba pañales, llevaba sopa caliente a Elena las noches que ella olvidaba comer, y se sentaba en el suelo del salón, enseñando a Mateo a apilar bloques de colores como si fuera lo más importante del mundo. Elena, por su parte, ya no intentaba mantener la distancia. El miedo seguía allí. La cicatriz del abandono no desaparece de la noche a la mañana, pero empezó a sentir algo nuevo: confianza, presencia, un tipo de cuidado que venía sin exigencias. En una noche particularmente fría, cuando Mateo finalmente se durmió después de un ataque de llanto causado por la dentición, Elena y Alejandro se sentaron uno al lado del otro en el sofá en silencio. La televisión estaba encendida, pero ninguno de los dos miraba. La suave luz de la lámpara proyectaba delicadas sombras en el rostro de él, y ella lo observaba con curiosidad y afecto. «Estás muy callado», dijo ella con una suave sonrisa, envuelta en una manta. Alejandro giró lentamente el rostro, sus ojos claros fijos en los de ella. Había algo allí, algo más profundo de lo que las palabras podían expresar de inmediato. «Nunca pensé que podría importarme tanto», confesó, su voz áspera y honesta. Elena guardó silencio un momento, digiriendo la frase. Su corazón se aceleró, pero no de miedo. Era como si una parte de ella ya lo supiera, y ahora solo lo estuviera confirmando. «Yo tampoco», respondió con una suave sonrisa. «Pero es extraño cómo la vida te hace abrirte cuando menos te lo esperas». Él le devolvió la sonrisa, y por unos segundos todo pareció pacífico, como si nada pudiera tocar esa burbuja de intimidad que estaban construyendo lentamente día tras día. Pero esa calma fue interrumpida abruptamente. A la mañana siguiente, durante una reunión con Luis en el Centro Jurídico de Madrid, Alejandro llegó un poco antes que Elena. Estaba revisando unos documentos mientras el abogado atendía una llamada. El tono de la conversación cambió y el nombre de Ricardo Silva, el padre de Alejandro, resonó en la sala como una cuchilla silenciosa.
Luis colgó el teléfono con expresión severa. «Tenemos que hablar, Alejandro», dijo directamente, como alguien que prefiere no endulzar las malas noticias. «Acabo de confirmar algo. Complicado». Alejandro se enderezó, entrecerrando los ojos. Ya conocía ese tono. «¿Qué es?». Luis dudó, pero soltó la información quirúrgicamente. «El padre del ex de Elena no tiene recursos personales. La acción legal está financiada por terceros. Y acabo de descubrir que la financiación provino indirectamente de una de las sociedades de tu padre. Los abogados que contrató el ex fueron recomendados por un viejo conocido de la familia. Parece que tu padre está usando este caso para llegar a ti». El aire se volvió más pesado. Alejandro se congeló unos segundos, como si su cerebro luchara por absorber el absurdo. «¿Qué?». Su voz salió baja, incrédula. «Parece que está intentando obligarte a volver». «A su manera», continuó Luis, eligiendo sus palabras con cuidado. «Rechazaste la herencia. Te distanciaste del imperio. Eso no le sentó bien ni a él ni a tu hermana. Esta situación podría ser una forma de control». Alejandro se levantó lentamente, con los puños apretados a los costados. Lo que antes era indignación silenciosa, ahora se convirtió en ira contenida. ¿Está usando al hijo de otra persona? ¿Usando el dolor de una madre para llegar a mí? Desafortunadamente, sí. Y eso lo cambia todo. Alejandro dio la espalda, tratando de contener la furia que explotaba dentro de su pecho. La sangre le palpitaba en los oídos. Pensó en Elena, en Mateo. Pensó en la frágil y delicada confianza que ella comenzaba a depositar en él, y sintió que el peso de la responsabilidad se duplicaba sobre sus hombros. «Esto acaba de volverse muy personal», dijo con la mandíbula apretada. Y en ese momento, Alejandro lo supo. Ya no se trataba solo de proteger a Elena. Se trataba de terminar un ciclo de manipulación que lo había perseguido durante años. Se trataba de demostrar que realmente podía construir una vida diferente y elegir finalmente en qué lado de la guerra estaba. El cielo estaba encapotado esa mañana y el aire cargaba una humedad fría que parecía anunciar algo más que el clima. Había algo definitivo en el día, como si todo el destino estuviera suspendido esperando una decisión. Elena se detuvo en la acera frente al juzgado de familia, su sencillo abrigo abotonado hasta el cuello, Mateo acurrucado en sus brazos en una manta azul claro. Sus ojos observaban los anchos y grises escalones del edificio con una mezcla de aprensión y esperanza. A su lado, Alejandro Silva, vistiendo un impecable traje oscuro pero con la mirada fija únicamente en ella, y el bebé, sostenía la mano de Elena con firmeza. «Pase lo que pase ahí dentro», murmuró con voz profunda pero firme, «lo enfrentaremos juntos». Elena asintió, incapaz de decir palabra. Sentía el pecho oprimido, y no solo por el miedo. Estaba cargado con todo lo que había pasado. Las noches en vela, las promesas rotas, la lucha diaria por proteger a su hijo sola. Pero también había algo nuevo. Ya no estaba sola. Al entrar en el edificio, el sonido de sus pasos resonando en el frío mármol pareció amplificar la tensión. El pasillo que conducía a la sala del tribunal era largo, con puertas pesadas y gente apresurada cargando carpetas y expresiones preocupadas. Luis Vega, el abogado de Alejandro, ya esperaba cerca de la entrada, hablando con un asistente y revisando papeles. Hizo un leve gesto con la cabeza cuando los vio. Al otro lado del vestíbulo, apareció el ex de Elena, Marcos, vestido con un traje caro, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa que no le llegaba a los ojos.
Detrás de él, como una sombra más oscura, estaba Ricardo Silva, el padre de Alejandro. Era la primera vez que Elena lo veía. El impacto fue inmediato. Alto, imponente, con una mirada tan fría como el hielo. La elegancia era solo una fachada. Había algo en él que exudaba control y manipulación. Miró directamente a Alejandro, con una media sonrisa en los labios, y dijo en voz baja y venenosa: «Todavía estás a tiempo de retirarte. Lo sabes». Alejandro respondió solo con la mirada. Pero la tensión entre padre e hijo era palpable. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. La audiencia comenzó puntualmente. La jueza, una mujer afrodescendiente de expresión seria y postura firme, tomó asiento al frente, observando a los presentes con ojos entrenados. Estaba claro que había escuchado cientos de historias similares. Pero esta, pronto se daría cuenta, llevaba mucho más que una disputa de custodia. Los abogados comenzaron sus presentaciones. Luis fue directo, presentando pruebas de la ausencia prolongada de Marcos, el cuidado ejemplar de Elena hacia su hijo, testimonios de vecinos, recibos, informes médicos. Todo estaba organizado hasta el más mínimo detalle. Pero cuando fue el turno de la defensa, Marcos habló con palabras ensayadas. Se pintó a sí mismo como un hombre arrepentido, dispuesto a asumir su responsabilidad ahora que estaba más estable. Habló de oportunidades perdidas, de querer lo mejor para su hijo, aunque hasta hacía unos meses había ignorado por completo su existencia. Elena apretó los dedos en su regazo, con la mandíbula tensa. Entonces la jueza llamó a Alejandro como testigo. Se levantó, cruzó la sala con pasos firmes pero no arrogantes. Su porte era el de un hombre que había enfrentado audiencias, socios, cámaras, pero allí, en ese espacio austero y silencioso, no era el empresario. Era simplemente alguien que eligió amar a una familia que no era suya por sangre, pero que se había convertido en suya por alma. «Señor Silva», comenzó la jueza, ¿podría explicar por qué está tan involucrado en este caso? Alejandro miró a Elena, luego a Mateo, que dormía plácidamente en sus brazos, ajeno a la batalla silenciosa que lo rodeaba. Se volvió hacia la jueza, su voz temblorosa pero firme. «Estoy aquí porque me niego a ver a otro niño utilizado como moneda de cambio. Mi hermana perdió un hijo, y yo lo perdí junto con ella. Era como un hijo para mí también, y no pude hacer nada. Cuando vi a ese bebé en esa farmacia, febril, en brazos de una madre desesperada, supe que no podía quedarme quieto otra vez». Respiró hondo, la emoción creciendo en su voz. Y después de eso, todo cambió. Vi lo que es una verdadera madre. Vi lo que es luchar sola, sin recursos, sin una red de apoyo. Y aún así, ella nunca renunció a su hijo. Nunca. No estoy aquí para tomar partido en una pelea de vanidades. Estoy aquí porque finalmente encontré lo que quiero construir. Mi prioridad es esta familia», dijo, extendiendo la mano hacia Elena, sosteniéndola de ella con firmeza. Luego se inclinó ligeramente y tocó suavemente la cabeza de Mateo. Silencio. La jueza observó cada movimiento atentamente, tomando notas discretamente. Entonces Ricardo Silva se levantó de repente, pidiendo permiso para hablar. Los abogados intentaron intervenir, pero la jueza, intrigada, lo permitió. «Mi hijo está cometiendo un error», dijo, con la calma artificial de quien controla la sala. «Está tirando por la borda un legado, una herencia por una distracción pasajera. Esto no es sobre familia,
Es sobre él rechazando lo que construyó la nuestra. Alejandro se giró lentamente. Sus ojos ahora estaban fríos. La tensión en el aire era densa como el humo. Lo que estoy rechazando, dijo Alejandro lo suficientemente alto como para resonar en la sala, es un imperio construido sobre el chantaje, el silencio y la culpa. Has querido controlar mi vida desde que murió mi madre, pero se acaba hoy. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Nunca lo había visto así. Tan vulnerable, tan fuerte, tan él mismo. La jueza dio por terminados los argumentos profesionalmente. Convocó un receso para análisis y abandonó la sala entre murmullos de los presentes. Los minutos siguientes parecieron horas. Elena temblaba, incluso con Alejandro a su lado. Él la sostenía con un brazo, el otro aún encerrando su mano como un ancla. Cuando la jueza regresó, su decisión fue breve pero definitiva. Basado en los testimonios, documentos e historial presentados, este tribunal decide mantener la custodia del menor con la madre, Elena García. La solicitud del padre para la revisión de la custodia es denegada. Elena ahogó las lágrimas. Su respiración venía en jadeos cortos, su pecho hundiéndose como si el peso del mundo se hubiera levantado de repente. Abrazó a Mateo, quien se despertó con el movimiento, pero pronto volvió a dormirse, reconfortado por el calor de su madre. Al otro lado de la sala, Marcos se fue sin mirar atrás. ¿Y Ricardo? Simplemente se ajustó la chaqueta, inexpresivo, como si el mundo fuera solo un tablero de ajedrez y él solo otro peón perdido. Pero para Alejandro y Elena, lo era todo. Fuera del juzgado, de vuelta en el aire frío del atardecer, caminaron uno al lado del otro. Ninguno habló durante un rato. No lo necesitaban. Cada paso, cada respiración, era parte de la reconstrucción de algo nuevo. Entonces, mientras Elena ajustaba la manta de Mateo en su regazo, Alejandro se inclinó. Su voz suave y decidida. Construyamos una vida de verdad, solo nuestra. Ella lo miró, con los ojos aún húmedos, pero con una sonrisa que comenzaba en lo profundo de su corazón. Y así, bajo el cielo gris de Madrid, comenzaron. Una nueva melodía, tejida con hilos de resiliencia, amor inesperado y la promesa inquebrantable de un futuro donde la esperanza, finalmente, tenía un hogar.